Este mes de octubre, las energías nos arrastran a nuestras profundidades. Pero ¿y si te dijera que en lo más oscuro de nuestras profundidades en realidad reside el tesoro más valioso que pueda existir? En este vídeo te cuento cuáles son los consejos de los seres de luz para poder encontrar esa perla, ese diamante que puede estar ahí escondido y que aún quizá no has conseguido ver. Hola, ¿cómo estás? Soy Marcia Carbonell, soy canalizadora profesional y los seres de luz cada mes nos cuentan cuáles son esas energías, tanto en los astros como en la propia Madre Tierra, que nos están alimentando por arriba y por abajo. Nos cuentan cómo son estas energías y nos dan consejos para transitarlas de la mejor manera posible o para sacar el máximo partido a las oportunidades que nos entregan. Estamos en octubre. Yo no sé si vistes las energías para el mes de septiembre. Si las vistes, ya estás al tanto, y si no las vistes, te cuento. En este 15 de septiembre aproximadamente hemos empezado una etapa en la que Madre Tierra empieza una inspiración profunda. Y en esta inspiración profunda, pues nos arrastra con ella, la verdad. Lo bueno es que Madre Tierra, nos arrastra a sus entrañas. Y lo hace dándonos cobijo, dándonos cariño. Pero claro, cuando vamos a lo profundo, en las profundidades de nuestra alma, veremos de manera transparente aquello que nos gusta y aquello que no nos gusta. Por eso los seres de luz nos cuentan que estamos en una etapa en la que probablemente tus sombras se estén manifestando. No es que las sombras se manifiesten, se manifiesta todo lo profundo, incluso esas sombras que estaban por ahí escondiditas. Que las sombras se manifiesten es un gran regalo en los momentos que estamos transitando, en los que estamos reescribiendo el futuro de nuestras sociedades, en los que es tan importante de qué manera vibramos ahora. En este salto en el que nos encontramos, que nuestras sombras afloren es una preciosa oportunidad para transmutarlas. Los seres de luz nos dicen, ¿qué son verdaderamente las sombras? Nos hacen esta reflexión. Las sombras, en muchos casos, porque puede haber sombras de muchos tipos, pero permíteme que vaya a generalizar. En la gran mayoría de casos, esas sombras son en realidad partes de nosotros mismos que no queremos aceptar. Y nos dicen que tenemos demasiada tendencia a colocarnos etiquetas. Es que yo soy así. Y es que si soy así, no puedo ser asá. Porque claro, si a mí me gusta el blanco, no puede gustarme el negro, porque son opuestos. Las sombras vienen a decirnos sí a todo. Te explico. Cuando las sombras en muchas ocasiones afloran para decirnos, esta parte de ti también es verdad. No solo te gusta el blanco, también te gusta el negro. O no siempre va a ser que sí a todo en este momento, pero aceptar que en algunos momentos de nuestra vida nos ha gustado una circunstancia o hemos resonado con una situación y que ahora resonamos con otra. No nos podemos etiquetar en una sola condición. Somos mucho más abundantes que esto. Los seres de luz nos recuerdan que somos muy amados y que en este proceso de despertar de nuestras sombras, en realidad lo que estamos haciendo es despertar nuestros potenciales. Cuando dejemos de negar esas partes de nosotros, habrá nuevos dones, nuevas virtudes, nuevas capacidades que para nosotros van a ser alcanzables. Cuando repudiamos una parte de nosotros porque la enjuiciamos, decimos eso no nos pertenece, esto no puede ser real, esto no me define, ¿no? Cuando hacemos estas cosas, lo que estamos haciendo en muchas ocasiones es arrastrar con ello una parte, una porción de nuestra esencia, negándola. Entonces, los seres de luz nos dicen, es verdad que hay un despertar de las sombras, pero en realidad es un despertar de nuestros dones, de nuestras virtudes, de nuestras capacidades, que llevan allí, pobrecitas, en el baúl, encerradas en un sótano de nuestro interior, bien escondidas, y que de vez en cuando se manifiestan en forma de sombra. ¿Por qué? Porque están descompensadas. Es una energía que no está ni nutrida,
ni vista, ni aceptada, ni le damos cariño ni amor incondicional. Cuando nosotros somos conscientes de ello, bajando ahora como nos arrastramos en esa inspiración con Madre Tierra inspira, y nosotros con ella, a las entrañas, a las profundidades. Ahora que nosotros nos adentramos en esa fase de descubrimiento, los seres de luz nos dicen, abrámonos desde el amor incondicional, entendiendo que nuestras sombras igual se manifiestan en su lado más descompensado. Llevan ahí escondidas, vete a saber cuánto tiempo. Es que fíjate, es que igual puedan ser sombras que vengan de nuestros antepasados, ¿sí? Se manifiestan desde la descompensación, pero nosotros tenemos que ser vivos, listos, espabilados y comprender que esto en realidad es algo hermoso que se encuentra en nuestro niño o niña interior, que se encuentra en nuestras necesidades más puras, que se encuentra en la voluntad y el camino de nuestra alma. No hay nada en nosotros que esté mal, que sea mal de origen. Nuestra energía primigenia es divina, siempre. Puede estar descompensado, puede estar desalineado, puede estar muchas cosas, pero nunca estará mal en su origen. Con lo cual, cuando las sombras afloren, el primer consejo de los seres de luz es calma. No vayamos a prejuzgar, no vayamos a pensar que eso es un castigo. No, es una oportunidad. Y entonces, ¿cuáles son los consejos de los seres de luz? ¿Qué nos dicen estos amados seres que nos acompañan cada mes? Quizá vistes las energías para el mes de septiembre, si no, te animo a verlas. Te dejo por aquí el enlace. Te hago una recapitulación brevemente de los consejos que nos dieron en septiembre, porque siguen vigentes. Toda esta inspiración de Madre Tierra dura aproximadamente, ojo que esto no es matemático, aproximadamente unos 2 meses, así que más o menos para el 15 de noviembre, quizá un poquito más, quizá para el 20 y pico de noviembre, esto va a estar acabando, pero estos consejos van a estar vigentes. No es que empiece con el día 1 de cada mes y acabe con el 30, no va así. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué nos recomendaron en septiembre? En septiembre, nos recomendaron el amor incondicional. Te vuelvo a dejar este símbolo. La verdad que el mes pasado hubo muchos que no lo encontrasteis, estuvo en pantalla quizá pocos segundos. Lo dejo más ratito. Lo dejo más ratito el símbolo de María Magdalena para trabajar el amor incondicional hacia uno mismo. Tiene toda la lógica del mundo, ¿verdad? Estamos viendo nuestras sombras, las estamos abrazando y aceptando que quizá no las hemos transitado de la mejor manera. Pues también aceptamos si nos hemos equivocado. Porque está bien, es que estamos aprendiendo. Y además, uno tiene que ponerse en los propios zapatos de uno mismo para comprender los procesos que ha vivido, tanto en esta vida como en otras, como con sus ancestros, como bien, en función de 1000 cosas que nos envuelven por dentro, por fuera. A veces tomamos unas decisiones y otras. Nadie lo hace mal expresamente. Todo el mundo lo hace lo mejor que puede. Así que, desde ahí, no te juzgues. El amor incondicional te va a ayudar muchísimo. Y es un símbolo que personalmente trabajo mucho. De hecho, siempre lo tengo conmigo, por ejemplo, cuando estoy trabajando para Con Luz y Conciencia, cuando estoy con los cursos, cuando estoy con todo. Lo tengo en todas partes de mi casa, también para que influya a mis hijos, que tengo 4, y esto a veces nos viene muy bien a todos. Con lo cual, nos sirve ahora, pero por favor, quédate con él. Úsalo siempre que tú quieras y aprovecha para conectar con ese amor incondicional que tan fuertemente nos brinda este símbolo. Un símbolo es un portal que nos une a una frecuencia en concreto. Pero no me extiendo, te digo brevemente los consejos que nos dieron en septiembre y añadiré otros para octubre. Así que te lo explico breve y si quieres entrar en profundidad, recuerda que puedes ver las energías del mes de septiembre, que está igual vigente. Luego nos hablaban de aligerar la agenda, descansar un poquito más, para dar tiempo a la integración. Claro, como van sucediéndose procesos de manera consciente e inconsciente, pues igual tengas más sueñito, más ganas de descansar o simplemente necesites tiempo para estar presente en actividades que no sean la rueda del hámster en la que a veces nos metemos de una cosa a la otra,
aligera un poco la agenda dentro de tus posibilidades. Otro consejo que nos daban, atiende las necesidades de tus sombras. No solo es el amor incondicional. Ah, sí, yo te quiero. Veo esta sombra en ti y te quiero. Venga ya, deja de molestar. No. Habrá que atenderlo, ¿verdad? No se vale solo con decir, ¡mua! ¡Qué bonita eres! No sirve. Hay que ver la sombra y entender sus necesidades. Y eso a veces no es de un día para el otro, porque como hemos dicho, la sombra a veces se nos manifiesta en su versión descompensada. Hay que darle un poquito de tiempo y amor incondicional hasta que vamos comprendiendo cuál es su energía primigenia, ¿no? La energía primera desde la cual se quiere manifestar y necesita nutrición, con lo cual atendemos las necesidades de la sombra. Y por último nos aconsejaban, oye, vibrar en gratitud, no perdamos nuestro centro, vamos a enfocarnos en todo lo bueno que está sucediendo, porque están sucediendo cosas muy buenas en el colectivo. Es una sanación que estamos haciendo junto con Madre Tierra, así que estamos en un escenario nutritivo, confortable, es como volver al útero de Madre Tierra, es una oportunidad para volver a nacer. Inspira, nos lleva al útero, nos da cobijo, honestidad, transparencia, ¡bum! Y volveremos a nacer. Ya verás, para final de año empezaremos el año distintos. Ese es el gran regalo que nos está dando ahora Madre Tierra. Empezaremos el año 2024 con una nueva energía en nuestro interior. Y para ello vamos a vibrar en gratitud. Y bien, ¿cuáles son los consejos que añadimos para este mes de octubre? Añadimos, fíjate, me hace mucha gracia, un poco de generar estructura, nos dicen los seres de luz. Generar estructura significa pues organizarte un poquito mejor. Yo no sé, yo soy un poco caos con mi agenda. A ver, cada año lo llevo un poquito mejor, porque tú me dirás, la vida me ha hecho que tenga que trabajarme este tema, ¿no? Pues como madre y como proyecto, ¿no? Que tengo, que cada vez crece más todo, tanto la familia como el proyecto, todo va creciendo, estructura he tenido que llevar. Pero vamos, que no es mi punto fuerte. Con lo cual, los seres de luz ahí me dicen, ponle énfasis, me lo dicen a mí, nos lo dicen a todos, ya me entiendes. Poner estructura nos va a dar espacio para poder vibrar en el presente. Un poco se ata a ese consejo que nos decían, aligera la agenda. Aligera, deja que sea más flexible, deja que sea como más despejada, que tengas tiempos de integración desde una actividad que no sea rueda del hámster. Y ahora nos dan esa versión un poco más desarrollada, más evolucionada. Además, genera estructura, que no tengas que andar pensando qué haré, qué no haré, ay, tengo tareas pendientes. Eso a veces nos agobia y nos da desequilibrio, nos quita de nuestro centro. Estructura la agenda, pero no la llenes de demasiadas cosas, ¿sí? Estructura quiere decir que simplemente dices, ahora es el ratito de descanso. Está estructurado y eso nos dará como una paz interior, con lo cual, sumándose ahora en el mes de octubre llega este nuevo consejo. Añade estructura, organización, coordinación, delega, genera una red de equilibrio y de centro en tu día a día para hacértelo más fácil, para que puedas destinar tiempo de calidad a esta preciosa oportunidad que nos entrega la vida ahora mismo de volver al útero de Madre Tierra. Otro consejo que nos entregan es naturaleza, espacios naturales, minerales, plantas. Dejémonos apoyar por todo lo que sea ecosistemas en nuestro hogar y fuera de nuestro hogar. Todo eso nos ayudará, sobre todo si nos sentimos que algo se nos densifica en nuestro interior, porque una sombra está aflorando y estoy en un momento del darme cuenta y me está costando, ¿no? Puede ser, ¿no? Que a veces veo la sombra, pero no le veo el qué. No le veo. A veces cuesta, claro. Pues allí dejémonos apoyar, dicen los seres de luz, por la naturaleza. Siempre me va a traer equilibrio, siempre me va a traer centro. Es un comodín la naturaleza, ¿eh? Yo creo que no es la primera vez, ni va a ser la última que nos lo recomiendan. Y es que si va bien, ¿para qué cambiar, verdad? Funciona. Abrazarse a un árbol, trabajar con minerales que nos traigan paz, pues igual como el cuarzo rosa, como la amatista, que son unos básicos, ¿verdad? Que tampoco estamos trabajando quizá con minerales que sean difíciles de encontrar, pero que nos traen esa paz, ese amor.
ese equilibrio, esa serenidad, porque estamos en momentos revueltos, pues que lo de afuera no me revuelva más, sino que me dé paz y me dé calma. Recordemos que yo puedo dirigirme a la naturaleza, pero que también puedo llevar la naturaleza a mi hogar. Puedo generar ese vínculo pues a través también de minerales, de plantas y a través de incluso, bueno, si tienes y usas prácticas energéticas, también desde la energía y desde la conciencia puedes llevar un espacio natural a tu hogar. ¿Qué más? Nos aconsejan coherencia. Coherencia. Y eso es algo que a veces nos puede suceder, ¿no? Hago una reflexión profunda, me trabajo una de mis sombras, digo, ¡guau! Lo he visto claro. Sí. Esta es una de mis verdades. Lo veo, lo abrazo. Y al cabo de 3 semanas se me ha olvidado. ¿Te pasa? Nos pasa a todos. De que a veces hacemos una reflexión profunda en un momento importante, pero luego el día a día hace de las suyas. Dicen los seres de luz, no desaprovechemos esta oportunidad, porque estamos en las entrañas de la Madre Tierra energéticamente. Y para mediados de noviembre, para finales de noviembre, vamos a ser paridos de nuevo. Y vamos a hacerlo desde una nueva verdad, que esté bien integrada. Un buen consejo es, por ejemplo, tener una libreta donde ir anotando estas reflexiones. Este vendría muy bien. Yo personalmente ya tengo libretas, hago colección de libretas. Entonces, como tengo tantas, una de las cosas que estoy haciendo es hacerme como una lista de estas reflexiones principales que han nacido ahora. Algunas ya las tenía, pero oye, si son buenas, ¿para qué las voy a cambiar? Y las dejo. Y otras son nuevas que están naciendo ahora, o igual no sean siempre 100% nuevas, pero han evolucionado, ¿no? Le he dado un clic, una vuelta más. O para mí tienen un trasfondo más rico, más profundo de lo que quizá tenían antes. Entonces es como escribir un poco mis 10 mandamientos acerca de mi alma, acerca de mi encarnación, acerca de lo que yo soy. Y para mí, igual no es que esté cada día revisándolo, pero en momentos en los que me pierdo o me nublo, me sirve de guía. Es verdad, yo soy esto. Y esto es lo que quiero en mi vida, ¿no? También me sirve además para manifestar, que viene estupendo. O incluso a veces esa lista sale de vez en cuando, ¡pling!, cuando menos me lo espero, en el momento adecuado para recordarme algo que quizá no estaba viendo. Esta lista no es la primera vez que la he hecho, pero la he remasterizado, bueno, la he retocado, ¿no? Ahora, en estos días. Y está abierta a ser retocada aún las veces que haga falta. Es una lista que está viva. Si te sirve en formato de lista, puedes hacerlo así. Pero si quieres ir profundo y es algo que no haces habitualmente, te aconsejo la libreta. Todo depende de lo que tú necesites. ¿Por qué? Porque una lista igual a veces quede corto y vale la pena ir escribiendo, ir integrando esas cosas que nos van sucediendo en nuestro interior. Te sorprendería el efecto que puede tener escribir aquello que nos sucede. Nos ayuda energéticamente a que quede como impregnado, ¿no? Y a veces los pensamientos se van. Entonces, viene muy bien. Usa la versión que tú quieras, pero sé coherente, te dicen los seres de luz. Sé coherente con aquello que estás descubriendo de ti. Sé coherente. Hay sombras que se han despertado para decirte, no eres una etiqueta. Hay muchas etiquetas que nos definen. ¿Y por qué no puedes ser 2 etiquetas? Una en el pasado y otra en el futuro. Una en un contexto, otra en otro. ¿Por qué no puedes ser más de una etiqueta? ¿Es que eres siempre 100% la misma persona? Hablo de etiquetas saludables y equilibradas. Ojo, no digo que tengas que ser alguien con una etiqueta de descompensación, pero no hay ninguna sombra en ti que no proceda de un lugar de luz. Ni una. Lo único que estaba escondido y no lo podías ver. Pero todo procede de un lugar de luz. Sé que hay sombras que pueden ser un poquito más rebuscadas. Así que el último consejo de los seres de luz es, si necesitas ayuda, pídela. Hay poderosísimos terapeutas, seres de conciencia que están al servicio y que pueden ayudarte. ¿Por qué lo digo? Porque hay sombras que pueden estar muy incrustaditas, que pueden relacionarse con temas karmáticos, que pueden relacionarse con traumas que igual te sea muy difícil de sobrellevar. Es que está bien pedir ayuda, no pasa nada. Contacta. Si no sabes con quién contactar, puedes ponerte las manos en el corazón y pedir que esa persona adecuada para ti llegue. Que te llegue esa información
o esa intuición. Igual puedas ponerte incluso en Google. Ya está, decir, por favor, seres de luz, sabiduría de mi alma, que aparezca esa persona, ¿no? Y a veces te aparecen pues 2 o 3 personas, les contactas a las 3, por regla general la persona que contesta antes es la adecuada, por regla general, a no ser que tu intuición te diga otra cosa. Entonces, fíjate, está bien pedir ayuda, pide que la persona adecuada que puede ayudarte en este momento llegue a ti, ábrete a ello. Si necesitas ayuda, pídela. Porque lo más importante ahora no es hacerlo solos y ser un amazonas, un gran guerrero de luz. Lo más importante ahora es aprovechar ese momento cálido, profundo en el que nos encontramos, para que las máximas sombras se transformen en luz y puedan desarrollarse, abrirse y despertarse dones tan poderosos que nos van a servir de mucho para todo lo que nos viene en este 2024. Nos vienen cosas muy buenas, así que todo lo que podamos trabajar de antes será algo que agradeceremos después. Y muy bien, ¿y cuáles son las propuestas de luz de conciencia para este mes de agosto? Nada que no conozcas. Tenemos a Mago Merlín y su alquimia universal, que ya salió a principios de septiembre. Quizá no lo pudieras ver y no estés al caso. Mago Merlín nos ha entregado la 3ª entrega de la alquimia universal, la madre de todas las alquimias. Mago Merlín nos ha preparado la alquimia emocional. Luego, al cabo de un año, nos entregó la alquimia vibracional y ahora la alquimia universal. Es un proceso que te animo, si no has empezado y te llama la atención, de hacerlo progresivamente. Primero una, luego otra y luego otra, porque hay aprendizajes que hay que ir comprendiendo. Pues la alquimia universal nos lleva a un camino de vida. Es una manera de vivir en el que la alquimia está en tu vida. Y los milagros llegan incluso antes de ni siquiera pensar que los necesitas, o de ni siquiera pensar que los quieres. Porque hay tal fusión con la zona de la magia y de los milagros que es prácticamente instantáneo. No hay que hacer prácticamente ningún esfuerzo para entrar en esa frecuencia. Simplemente caminar desde ese lugar. Y es una manera de llegar que a veces no se llega de un día para el otro, aunque Mago Merlín ya sabrás si has entrado, que nos hace esperar siempre un poquito, ¿verdad? Nos va dando una enseñanza, luego nos hace esperar igual una semana para integrarla bien, practicarla. Ya sabes, que ya sabe Mago Merlín que somos la sociedad de las prisas. Entonces nos pone un poquito de freno porque la integración es crucial. Hay aprendizajes que hay que vivirlos. No se puede, ¿verdad? Hacer una lista de cosas y decir, sí, ya está, ya lo tengo. Hay que vivirlo e integrarlo. Así que son cursos prácticos en los que nos adentramos a lo que es la alquimia. La alquimia universal nos recuerda que somos capaces de todo, porque lo somos todo. Así que te animo a adentrarte en ello si es que tienes ese llamado, ¿no?, en tu interior. Si es así, estaré encantada de acompañarte de la mano de Mago Merlín, que nunca nos deja indiferentes a todo el mundo de la alquimia, que es apasionante. Luego también tenemos otra propuesta y es el mundo de la canalización. Mira, tienes una meditación guiada que es gratuita, te la dejo abajo si estás viendo esto en YouTube, y si estás viendo esto en Facebook lo tienes arriba. Te dejo esta meditación guiada que es gratuita, porque los seres de luz nos acompañan. Fíjate la de cosas maravillosas que podemos sacar de la canalización. Todo esto que nos han contado nace desde este lugar, ¿no? La canalización nos entrega hermandad, nos entrega la capacidad de sentir que estamos acompañados, la capacidad de comprender que a veces no siempre tendremos todas las respuestas, porque no siempre te dan todas las respuestas, pero entender que todo está bien en el momento en el que llega y de la manera en la que llega, ¿no? En el momento en el que evolucionamos y de la manera en la que evolucionamos. Y todo esto lo podemos conseguir gracias a esa capacidad que es natural e innata en todos nosotros. La canalización es algo plenamente natural. El sexto sentido, la intuición, el instinto, está en ti. La canalización es estirar este instinto y convertirlo en información, en intercambio de energía, en conciencia. Así que si te apetece experimentar la canalización, tienes esta meditación guiada gratuita. Y si además te apetece aprender a canalizar, también tienes el curso para ir aún más allá y comprender las diferentes maneras de canalizar, los diferentes tipos de seres de luz que puedes encontrarte, o incluso cómo lidiar con esas energías que no son de luz,
para que no te estorben. Si no te apetece, pues poder aprender cómo poner límites, etcétera, etcétera. Sea como sea, tienes estas propuestas encima de la mesa. Y también, si ya eres canalizador, tienes también la membresía, que allí nos cuidamos, nos mimamos y en estos momentos revueltillos nos abrazamos juntos para transitarlo con la máxima conciencia posible. Y esto es todo, así que te mando un abrazo fuerte, bueno, fuertísimo. Espero que estas sombras se manifiesten con dulzura, con amor. Acuérdate de este símbolo del amor incondicional, acuérdate de todo esto. Imagino que ya habrán empezado a pasar cositas en este septiembre, a mí ya me han empezado a pasar, así que nadie se libra, que a veces me etiquetáis a mí como si yo estuviera ya medio iluminada y no, que transito aquí todo como todo el mundo, ¿eh? Y ya me han empezado a pasar cositas y qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla, de verdad, los consejos que nos han dado. A mí ya me han servido muchísimo y siento una luz y un amor tremendo. Así que nada, si nacen más sombras este mes de octubre, estoy preparada, espero que tú también y que lo abraces con esa fuerza y esa energía que se merece esta ocasión. Un abrazo inmenso y seguimos compartiendo en los directos, en las energías de cada mes y allí donde me quieras encontrar estaré al servicio para ti y para la humanidad.